versión beta. Recuerda que hace algunos años aquí en nuestro estudio los presentadores necesitábamos un computador como este, tener una mesita, y yo realmente no sé qué hacíamos con tantos cables para presentar este programa. Miren, por ejemplo, ay, Dios. Lo primero es que ¿esto es de qué? El mouse. Tengo que conectar el mouse. Yo creo que en ese momento no utilizábamos mouse, pero este computador tiene malo además el teclado, o sea que hay que conectarle un teclado. ¿Esto dónde se conecta? Yo ya ni sé. Sagrado rostro. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con el internet? Claro, siempre necesitamos internet para poder leer las redes sociales y ese tipo de cosas, pero yo creo que esta vez me voy a enredar y devolverme en el tiempo no va a ser tan fácil. Esto es mi celular. ¿Qué le pasa? ¿Este es el cable de qué? ¿Por qué estás tan enredada? Parece como en el 2010 o 2007. Es que eso estoy tratando de hacer, Sebastián. Computadora a esto? Porque se le dañó el teclado, entonces hay que conectarle un teclado aparte. Pues estás como jodidita el tema, o sea, te veo como... Espere, no, en mal. vez de criticar, por favor, ayude, mi querido amigo. ¿Dónde conecto esto? Eso aquí atrás. Bueno, no me enredé tanto. Pero Tengo un faltan serio los audífonos. problema. ¿Para qué tú necesitas un cable de AC? Ah, yo no sé. No, yo ese cogí cable- los cables que tenía al lado del computador. Pero usted estaba diciendo ahorita Unos que no audífonos. le llegaba aquí la red Wi-Fi porque estamos Es que- insonorizados y hay algunas cosas que no llegan ni siquiera a este estudio, ¿cierto? Espéreme Le que tengo es la un solución. esto, a ver. Red Wi-Fi. Vea. ¿Y dónde? Y no es con un cable que se conectaba a internet. ¡Ah! Espere, que es que tengo que terminar de jalar el Jale, cable. jale el cable. Espere, Ahí, ya. ahí, Suficiente. ahí. Espéreme. Ahí la dejo ¿Eso usted dónde se medio enredada con eso conectaba? porque finalmente vení, ¿oíste? Espéreme. Pero ¿por qué nos estamos conectando por cable? Dos, ¿por qué no Mira. te estás conectando el celular? Porque lo tengo descargado y no tengo dónde conectarlo. Me lo conecta. Alguien me puede, es que aquí, mira, en nuestro estudio, que es esta cajita blanca, no tenemos conexiones a la luz muy cerca. ¿Alguien me puede conectar el celular? Por allí, por allí. Gracias. Por allí se lo conectan. Pero, Muy amable pero tú. finalmente, aquí lo único que hay que agradecer es que nosotros no estábamos como hace 15 años. ¿Te acordás que no podíamos ni siquiera caminar un paso sin tener que tener un montón de cables detrás conectados? Algo como así. O sea, teníamos un switcher, teníamos un regulador de voltaje, adicional a eso teníamos una pantalla que tenía dos cables saliendo, aquí hay otra pantalla con un montón de cables USB. Mejor dicho, Ay, qué enredo. lo primero que hoy podrías Pero es que ahorrarte mira. sería una conexión. Ahórrate, por ejemplo, esta, que es la conexión LAN. ¿Y qué hago? Y entonces, si aquí, por ejemplo, no alcanza el Wi-Fi porque los muros son bastante grandes y... Hay esta solución, es un internet móvil, llega a altas velocidades. ¿Te acuerdas que el año, bueno, a mí no me tocó, hace algunos años hablamos del 4G? ¿Sí? Bueno, pues ese es el 4G, Ah, se qué está bueno. vendiendo, UNE lo tiene dentro de su paquete comercial, ahora ha manejado toda la solución de movilidad por Tigo y te puedes conectar sin problema. O sea, que esto es como si fuera un router. Sí. Y yo simplemente es un lo hago módem aquí, que entonces puede me conecto. distribuir. Sí, exacto. Es un módem que se conecta a internet Adiós, y que te puede... cable, no te necesito. Vean, en Ay, 1999 me la enredo. historia de este tema es que unas empresas probablemente inventaron la tecnología más importante y más usada hasta ahora en nuestro planeta para conectarnos de manera remota, inalámbrica a internet con un protocolo llamado Wireless LAN, que en este caso, en su sigla en inglés, significaría Red de Área Local Inalámbrica, más conocida como Wi-Fi. Eso es lo que significa Wi-Fi, ese loguito negro que tienes ahí atrás que parece además como una especie de yin yang. Significa wireless, ¿qué? ¿Wireless qué dice? No, en realidad el Wi-Fi es un nombre genérico que se le dio porque muchas de las empresas que inicialmente dieron como toda esa conexión inalámbrica y esa solución para usted poder tener sin necesidad de cables internet, tenían como esa asociación a esta empresa. Entonces se creó este logo y finalmente ya nosotros le decimos así. O sea, Y lo más maravilloso, Sebas, es que ha sido una buena solución. Eso no fue pues que cambiaron una cosa por otra que no nos sirvió, sino que antes al contrario el Wi-Fi se volvió una conexión segura y muchísimo más fácil de conectarse uno en cualquier lugar de la casa sin tener que tener además o un cable larguísimo o una conexión de línea telefónica cerca. Lo más importante es que ellos crearon un estándar, no solo para poder repartir señal de internet, sino también para compartir datos. Hay 3 variables de esta red de Wi-Fi, nosotros las conocemos con el nombre como
No es de pila, un nombre más específico. Aquí dice el críptico nombre de 802.11 y hay 3 categorías. La A, que permite una velocidad de conexión hasta de 22 megabits por segundo, la B, que permite 11 megabytes por segundo y la G, 54 megabytes por segundo. Eso equivaldría, por ejemplo, que con la A usted pueda, con 22 megabytes, podría, por ejemplo, descargar 4 o 5 canciones en alta calidad en un solo segundo. La B, que es 11 megabytes, podría descargar alrededor, 11 megabits. La B, que es 11 megabytes, podría descargar alrededor de 2 canciones por segundo. Y la G, que es 54 megabytes por segundo, si usted tiene una canción de 5 megas, podría descargar alrededor de 10 canciones y un poquitico más en un solo segundo. ¿Claro? Sí, es que no te estoy poniendo mucha atención porque igual estoy como enredada, Sebas, con tantos cables. Mira que como por ejemplo no me funciona el teclado del computador, entonces los audífonos, y uno se va aquí como enredando con este montón de cables. Hay otra opción y es por la que tú puedes quitar este cable. Pero ¿por qué lo estabas conectando por el HDMI? Ah, no, este sí es el cable. Y me desconectaste el teclado. Venga, calma, vea. Estas dos opciones se pueden reemplazar con una tecnología que se llama Bluetooth. ¿Le has escuchado mencionar, cierto? Claro, lo que pasa es que el Bluetooth, ¿quién usa el Bluetooth, Sebastián? Todos los celulares, por ejemplo, traen Bluetooth, sí. Los computadores traen Bluetooth, pero yo creo que la gran mayoría de la gente no sabe muy bien para qué es o les parece un poco inútil y no lo utilizan. El tema de Bluetooth traduce dentro de toda la tecnología que lleva detrás como una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, que es WPAN. Esa podría ser como la clasificación ñoña que se le da al Bluetooth y posibilita la transmisión de voz y de datos a través del aire en un espectro de 2.4 GHz y permite una velocidad de conexión entre 0.8 y 1 mega por segundo. Es decir, si usted tiene una canción de 5 megas, se demoraría 5 segundos en pasarla, pero no necesita ni un router, es decir, no necesita, por ejemplo, supongamos que este fuera el router de mi casa, no necesita este dispositivo para conectarse de un punto a otro, sino que entre los mismos dispositivos se crean redes en ese espectro que le acabo de contar y se comparten archivos, sea de audio, de voz o de video. Yo sí digo, Sebastián, que definitivamente mi ideal sería que no tengamos que utilizar este montón de cables. Y al parecer, mi querido amigo, esa es una de las opciones precisamente a la que le están apuntando grandes empresas como Intel, que están trabajando en un proyecto que me encontré por aquí, una noticia, donde ellos dicen que el futuro de los portátiles es nada de cables, gracias a 2 tecnologías que la llaman la YD y la Y-Geek. Esta noticia cuenta que hace poco en la feria que se realizó en China, una de las ferias más importantes de tecnología en el mundo, los señores de Intel contaron precisamente esto que usted está viendo aquí atrás. Mostraron el prototipo de lo que la compañía muestra ahora como el primer portátil del mundo sin cables. Como lo ve, este equipo aprovecha las ventajas de la carga inalámbrica y se puede conectar a otros periféricos, pero sin necesidad de utilizar ningún cableado. El modelo que presentó Intel durante este encuentro era una tablet convertible con pantalla desacoplable que también podía hacer uso de la tecnología Wi-Fi, como la llaman, que es capaz de alcanzar velocidades de transmisión aproximadamente de 70 gigabytes por segundo. Este prototipo también es el primero en estar basado en algo que se conoce como el Skylake, que es la próxima generación de procesadores de Intel que va a estar disponible para fabricantes durante el segundo trimestre del año, que probablemente no empecemos a ver equipos con este prototipo muy pronto aquí en Colombia, pero que seguramente no tardan en llegar. Vea, lo más importante de eso es que hay otras 2 novedades dentro de todos esos espectros de comunicación inalámbrica. Uno es el Ultra Wideband, que ya está en desarrollo y que incluso algunos de los equipos que conocemos actualmente y que están próximos a lanzarse podrían traer esta tecnología que le permitiría a usted hacer transmisiones de datos entre 50 a 100 megas por segundo. Y adicional a eso también, ya que yo soy un poco más cercano a la compañía de la manzana, le cuento que Apple hace poco lanzó una patente para poder transmitir de manera inalámbrica simplemente por contacto. Ellos ya lo estaban utilizando en Apple Pay, que es un simple método para golpear y ya pasaste un dato muy pequeñito, ¿cierto? Sí. Pero lo que ellos quieren es no solo transmitir una pequeña parte de información, sino también poder mandar algún tipo de carga.
Eso lo estarían buscando, por ejemplo, para cargar un iPad, para cargar un Apple Watch, para cargar un iPhone, para cargar cualquier tipo de dispositivo, simplemente acercándolo a una fuente emisora. Incluso, hace poquito vi que hay una tecnología que están desarrollando, eso sí no tiene nada que ver con Apple, que busca que la señal de Wi-Fi también lleve dentro de sí misma una señal que pueda ser capaz de cargar los dispositivos móviles. Eso no me acuerdo quién lo estaba haciendo, pero sí sé que está en desarrollo. ¿Te imaginas? Eso sería para mí como el paraíso. No me digan que no. Yo abro, por ejemplo, mi bolso y encuentro 37 cables enredados. O sea, me tocó conseguir una carterita única y exclusivamente para meter el cargador del portátil, el cargador de la tablet, el cargador del celular, los audífonos, otro cablecito por si alguno de los cables se daña y otros audífonos por si algún día los audífonos se dañan. ¿Usted se imagina poder coger su computador y su celular en cualquier momento del día sin necesidad de tener un cable que estar cargando y enredándose por ahí en algún lado? Pues ese es precisamente el futuro a la que le están apostando no solamente Intel y Apple, sino otras grandes empresas, Sebas, que vienen recogiendo precisamente estas necesidades de los usuarios, de tener cada vez menos cables para tener un mundo tecnológico más inalámbrico. Vea, esa fue precisamente la propuesta que estaba pensando Nikola Tesla. Aquí vemos un poquitico de esa propuesta que él tenía, era a través de cargas inalámbricas poder llegar, en este caso, a cualquier tipo de transmisión. Él lo que buscaba en realidad era transmitir de una manera inalámbrica la energía. Se hicieron algunas pruebas y finalmente llegaron a un resultado que es el que vamos a ver más adelante en el año 2007, gracias a unos científicos del MIT que encienden esta bombilla que es de 60 vatios desde un generador a 2 metros de distancia. Después de eso, los creadores del invento están con la idea de un mundo sin cables y lo llaman Wirelessity, y sería como una de las innovaciones, algo así como un acrónimo entre Wireless Electricity. Sí, señor, lo que dicen es que es una nueva forma de transmitir energía inalámbricamente a través de campos magnéticos oscilares. En el 2009 ellos lograron alimentar un televisor y 3 celulares de forma inalámbrica, lo que significa que este proyecto puede funcionar muy bien. En el 2010 ya lograron darle energía a un televisor en alta definición y dicen que pronto estarán alimentando neveras y lavadoras. ¿Qué estará pensando el señor Tesla, esté donde esté, viendo su idea y su sueño hecho realidad? Creo que no entendería en este momento lo que estamos haciendo. Tú no sabes. No, porque mira que cuando estábamos viendo el prototipo eran rayos que pasaban encima de las personas y ahora pueden ser cosas tan sencillas como la que se están inventando o que ya están en funcionamiento con la gente de Samsung y de Nokia. Hace poquito se lanzó uno de los nuevos teléfonos celulares de esta compañía. Esto es una parte de su comercial donde muestran precisamente la idea que les estábamos hablando. ¿Cómo cargar inalámbricamente un dispositivo celular? Vea, ahí está el señor corriendo. Entonces dice, hola, tú que estás corriendo y hueles feo. Entonces necesitas cargar tu celular. Pero tienes una carga rápida, que es como lo que hace la niña. Pero para algunos ¿Puedo ganar más de 120.000 euros al año con su Lo que estamos viendo aquí es uno de los pads de recarga instantánea que utiliza el Samsung S6 y en este caso ellos lo que están proponiendo es que usted cargue su celular simplemente al contacto. Lo que te decía ahorita, no solo vamos a descargar datos, sino que simplemente con contactar un dispositivo con el otro ya estamos transmitiendo, en este caso, energía, una información para que su batería cargue y de esa manera pueda tener todo su teléfono celular sin problema alguno y sin ese montón de cables tan extraños que tenés. Aunque enredados. hay otras cosas muy interesantes, por ejemplo estas, que son algunos de los accesorios que ha creado Nokia para este tipo de desarrollos. El que necesita un mundo sin cables, un mundo sin lo que le está sucediendo a Cristina. Vea, por ejemplo, este que es otra de las cargas cuando Nokia existía únicamente como compañía, ahora que es Lumia, que tenía un contacto y que finalmente funcionó bien para este tipo de teléfono. No se vendieron mucho, pero pues funcionaba bastante bien para lo que ellos estaban buscando dentro de sus dispositivos y podía funcionar con el Nokia Lumia y listo. No quiero volver a saber de cables en mi vida. Espere, yo quiero el 4G por ¿cómo acá. se llama? ¿Wiki qué?
Y3 City. Y3 City, quiero que Y3 City llegue ya, Dios, cables de mi Para mundo. finalizar nuestra editorial de hoy, vale mencionar y aclarar que no podríamos vivir, por lo menos en el corto o mediano plazo, con un mundo sin cables. Hay que tener en cuenta que Internet, así sea Wi-Fi o así tengamos un dispositivo como estos, necesita de cables submarinos para poder desarrollarse. Si ustedes ven las noticias y si ustedes buscan en Google cables submarinos, van a encontrar que la conexión a Internet siempre se va a realizar por cables. Cuando necesitamos cargar algo, siempre vamos a necesitar un cable. Pasarán muchos años antes de vivir en un mundo como el que estamos imaginando, ese sin cables, donde las cosas inalámbricamente se carguen, pero la tecnología y la ciencia nos va a ayudar a tener un mejor mañana sin tantos enredos. Esto es versión beta. No hay tanta poesía en nuestros titulares, que esto es de los que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Bienvenidos. Hoy, en versión beta, mientras nos enredamos en cables que queremos eliminar de nuestras vidas, veremos Una invasión de cucarachas que llega hoy a versión beta. café de Santa Bárbara y Fredonia en una deliciosa tienda de la ciudad de Medellín. Noticias para los fanáticos de Star Wars. Y ya está rodando en YouTube los cabezotes de Dragon Ball Super. Además de virales noticias y recomendados en versión beta y mucha atención. Querida madre de familia, tía, mujer u hombre que le tema a las cucarachas, quédese en Canal UNE porque luego de esta pequeña pausa, una de nuestras compañeras, una de nuestras presentadoras, bueno, de hecho es la única presentadora que tenemos en el programa, sufrirá mucho. Así que no se vaya porque ya regresamos. No quiero. Aunque usted no lo crea y así le tenga mucho asco a los animales que les vamos a mostrar ahorita, ellos ayudan dentro de una cadena de limpieza de nuestro planeta. Las mujeres y los hombres normalmente las pisan, algunos se convierten... Yo no soy capaz de matarlas. O sea, para mí matar una cucaracha, no, o sea, no. Yo no soy capaz. Yo tengo, en caso que yo les hablo, tengo que admitirlo, yo las veo y les hablo y les digo, muchachas, váyanse. Delante de mí no, y ellas obedecen y van y se esconden. Pero si algún día hay una a la que hay que matar, tengo que llamar a mi hermano. No soy, no soy capaz de ponerle un pie encima. A mí en el colegio hace muchos años me tocó ver cómo mucha gente corría y creí que pasaba algo malo en el colegio y en realidad lo que sucedía era que veían una cucaracha voladora. Es que las voladoras son aterradoras. A mí me pasó una vez estando en la calle que tenía una falda y yo empecé a sentir que algo caminaba por mi pierna y yo, ¿pero qué tengo? Cuando miro ya tenía una cucaracha por aquí para arriba, casi me muero, hice un escándalo en plena calle aterrador. ¿No es tan crítico que tengamos cucarachas alrededor? O por lo menos eso le vamos a preguntar a nuestro invitado, que es Andrés Vélez. Él es biólogo en entomología e identificó una nueva especie de cucaracha en nuestro departamento. Hola Andrés, bienvenido. Andrés, a ver si me ¿Cómo va estás. todo? ¿Cómo les va? ¿Dónde dejaste a tus amigas? Ya los voy a traer. No, todavía no, Andrés. Ya va, no pongamos a sufrir a Cristina desde ya. No, Cris, todavía no. No. Andrés, ¿cómo va todo? Bienvenido. Séntate. Andrés, contanos primero qué son las cucarachas. Yo siempre he creído que son como una especie de extraterrestres camuflados en el planeta Tierra. Otros hablan que son, digamos que parte de nuestros antepasados más resistentes o simplemente son insectos. Bueno, técnicamente las cucarachas son o hacen parte del grupo de los insectos, ¿cierto? Es el grupo más diverso a nivel mundial. O sea, si hablamos de animales y organismos en general, si vemos los insectos, son casi el 80% de las especies que se han descubierto hoy en día de cualquier organismo, ¿cierto?, que está sobre el planeta. Para muchos pueden ser extraterrestres, bien, tienen formas muy particulares, muy extrañas. Si uno ve el cine de ciencia ficción y sabe algo de entomología, usted rápidamente detecta que los monstruos o los aliens que ponen en el cine realmente son inspirados por insectos, bien, muchas de sus partes son insectos. En cuanto a la antigüedad de la cucaracha, pues hay dos hipótesis. La inicial era que eran insectos muy antiguos y que venían mucho antes de los dinosaurios, pero hoy realmente la hipótesis que se maneja es algo totalmente diferente y son mucho más recientes, son más nuevas de lo que la gente pensaba, ¿cierto? Ok. ¿Nosotros cómo podríamos identificar las partes de una cucaracha? O sea, todas sabemos que hay unas más pequeñas, otras más grandes, unas que vuelan, otras que no. ¿Todas tienen las mismas partes y se pueden identificar? Sí. Como la característica más
digamos, distintiva a primera vista es que todas son aplanadas, Ok, ¿cierto? Y da miedo, a las mujeres especialmente da miedo. Son que no diga nada. aplanadas, son aplanadas. Ok. Tienen un cuerpo como aplanado dorsoventralmente, así que eso es típico de una cucaracha. Y segunda característica es que la cabeza nunca es visible desde arriba. Siempre vemos como un disco o un plato que está sobre la cabeza, Sí. cubriendo lo que son la cabeza como tal. ¿Bien? Ok. Eso es típico de una cucaracha. Andrés, igual digamos que si hay una cronología, las cucarachas vienen igual desde hace mucho tiempo, han ido evolucionando, cambiando, transformándose. Hay varias especies de cucarachas. Sí, claro. Si hablamos entonces de evolución de cucarachas, hay que hablar de que las cucarachas comparten, digamos, su ancestro o su origen con termitas y con mantis religiosas o con rezanderas que llaman popularmente en Antioquia. Se cree entonces que el papá de ellos tenía forma de una cucaracha y finalmente a través del tiempo pues fueron cambiando las formas y se crearon grupos como termitas o comejens, grupos como mantis religiosas y grupos como cucarachas como tal. Ok. Hoy día encontramos en todo el mundo casi 5.000 especies de cucarachas, ¿no? Esas 5.000 especies la gente conoce 2 o 3 que viven en las ciudades, pero el resto está viviendo en los bosques donde nadie las visita. Ok, Andrés, para entender más el tema y para poder entender nuestro show en vivo, primero necesitamos una parte del show en vivo. Aquí está, en versión beta. ¡No quiero! Bueno, Andrés, muchísimas gracias por prestarnos. Espera que el cable de red de Cristina se enredó por acá atrás. Cristina, no dejes el cable de red Fue por una acá trampa tirado. que yo puse para que no pudiéramos entrar las cucarachas. Bueno, ahora sí, Andrés, nos trajiste 3 frasquitos muy interesantes. ¿Todas son las mismas cucarachas? Ahí tenemos 2 especies de cucarachas. Ok, bienvenidas nuestras amigas. Hoy hablamos de cucarachas y estas son las invitadas especiales de hoy. Cristina, hágase pues al lado. Bueno, nos estabas Ay, hablando, hay mamá. 2 especies de cucarachas acá. Mientras no la saquen de los Están vivas, frascos, pero vale no la mencionarlo. saquen de los frascos, por favor. Como que no, y entonces ¿cómo la vamos a mostrar? No. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, entonces tenemos acá en este frasco, por ejemplo, vemos dos adultas de una especie que se llama Blaberus giganteus. Es una especie que es totalmente silvestre, vive en los bosques, está asociada generalmente a cuevas o árboles huecos, donde encuentra su alimento, que puede ser guano de murciélago, ¿cierto? O material vegetal en descomposición dentro de estos espacios. Ok. Si vemos por acá, en este otro frasco, pues vemos que hay unas que tienen Más escondidas. como forma de tortuguita, ¿cierto? Sí. Que no tienen como alas. Estas que vemos por acá, estas realmente son los bebés de estas que tienen alas. ¿Los bebés? Son los, bebés no, son muy los feos. juveniles, ¿bien? Hay unos grupos de insectos cuando son juveniles, pues no tienen alas ni órganos reproductores, ¿bien? Finalmente cuando se vuelven adultos, pues desarrollan las alas y ya se pueden reproducir porque sus órganos maduran. Pero en este caso todavía es un juvenil, ahí lo vemos sin alas y finalmente tendrá la apariencia de las adultas. Uy, ¿bien? no, pero mirarle ese cuerpo súper grande. Ah, Vos estás impresionado. No. Es verdad que las cucarachas no se pueden voltear, o sea, es un mito urbano que las cucarachas si se voltean se yo mueren. digo que es una o- trampa. Yo digo que es una trampa que ellas tienen para que uno no las mate. Yo las he visto que cuando uno se las encuentra y ellas saben que uno las puede pisar, ellas se voltean y se quedan como haciéndoselas muertas. ¿Eso es verdad? ¿Es Es un mito verdad. urbano de mujeres? Es un poquito, un poquito. No, la cucaracha, oye, muchos insectos, si caen pues, sobre el dorso, ¿cierto? Digamos, sobre la espalda, tienen la capacidad de volverse a voltear. Ok. Eso pues, no lo va a limitar, ¿bien? Si la Sino sacamos, que hay una característica ¿cómo que la cucaracha o muchos insectos cuando mueren, pues uno los ve con las patas de para arriba. ¿bien? Finalmente, pues no es que el insecto se acueste pues y a esperar, Y, oh, no, viene a esperar Cristina. la hora, no, sino que finalmente lo que hace es que, pues, que las de mi o casa los son músculos actrices. cuando el animal se empieza a secar, pues toman una rigidez tal que lo que hacen es que las patas ¿Puedo pues, voltear esta? son tan largas que hace que el insecto finalmente se pueda voltear. Si quieres sacarla, ¿no? No. Podemos sacar una, claro, Sí, no hay dale. problema. No, 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 no. Es fácil de Ay, manejar. Perdón, claro. perdón, muchacha, perdón. ¿Cómo las manejas para que no te...? No, se- finalmente la idea es como, aprovechando que son aplanadas dorsoventralmente, pues simplemente un poco de presión sobre el dorso y se puede quedar ahí. Ok, si le pongo los dedos encima, no sucede nada. Yo voy a hacer el programa desde aquí. Si la suelta, vuela. Aunque tiene alas, no va a volar, ¿bien? No Aunque tenga alas, no va a volar. importa. O sea, Para las vale. cucarachas es mucho más, digamos, es mejor ya se en calmó. el momento de defenderse, correr, ¿cierto? Ok. Correr que salir volando. están desde el corredor, que está Todo el a mundo varios grita. metros de lo que nosotros tenemos aquí, Ay, del no, estudio, muchachas, es que- se escuchan los gritos.
Andrés, yo quiero que hablemos, perdón, Sebas, de un tema que es muy importante y es el descubrimiento que tú hiciste de una especie nueva aquí en el departamento de Antioquia. Contanos cómo se hace un descubrimiento de una cucaracha y cómo es esta nueva especie. Pues, desde un comienzo, cuando comencé a estudiar biología, ¿cierto?, en la Universidad de Antioquia, y comencé a ver el curso de entomología, pues sentí cierta curiosidad por las cucarachas, ¿no? Particularmente esta especie fue la primera que yo conocí, ¿cierto?, cuando era estudiante en el campo, y cuando yo la vi, pues yo quedé impresionado con ustedes. Es imposible que algo tan grande pues, pueda existir y sea una cucaracha. Entonces desde ahí comencé realmente a investigar más, a leer y a darme cuenta que hay muchísimas más especies. Bien. Entonces desde ese momento pues comienzo a estudiar cucarachas en Colombia, a catalogar cuántas hay, dónde están, quiénes son, ¿cierto? Y en ese trabajo de, digamos, de hacer un inventario de cucarachas de Colombia, pues uno se va dando cuenta qué cosas como que no encajan en lo que ya se conocía, ¿bien? Y finalmente, pues llegué a la conclusión, con otros colegas, de que finalmente esas cucarachas que habíamos capturado en Puerto Berrío pertenecían a una nueva especie que nunca nadie antes había visto, ¿cierto?, en el mundo, y que no tenía nombre. Entonces, finalmente, lo que se hace dentro del quehacer científico o de un entomólogo, pues simplemente es como colocarle un nombre técnico, y hacer una descripción y una publicación en una revista internacional. ¿Qué está haciendo en este momento la cucaracha? Se está limpiando los patas. Lo que llaman el aseo, ¿no? ¿En No te serio? lo ¿Se limpia creo. Las cucarachas son de los insectos más limpios, todo el día se están limpiando las antenas, las patas, No te ¿cierto? puedo creer. Y es todo lo contrario a lo que uno creería. Antes uno de los mitos dice que precisamente les gusta el mugre, la basura. Es que hay que entender dos cosas. Primero, pues la cucaracha, por sus hábitos recicladores, siempre va a estar buscando cosas muertas o descompuestas para poder comer. Obviamente en los bosques pues no hay alcantarillas, no hay cloacas, no hay tuberías, así que ellas se alimentan de otro tipo de cosas, vegetación, ¿cierto? Algunas comen incluso carroña, pero generalmente comen vegetales en descomposición. Si uno se va hacia el plano y se transporta hacia una ciudad, pues uno lo que encuentra es un ecosistema totalmente diferente, donde lo que abunda son las cañerías y los desechos en las cañerías. Y algunas especies se han, digamos, acostumbrado o han habituado en vivir en esos espacios. Entonces, finalmente, lo que pasa es que con esa cucaracha, viviendo en un espacio como una cloaca o una alcantarilla, pues finalmente pues, debe de ensuciarse de alguna forma o llevar algunos bichos, bacterias o virus que estén viviendo en esos espacios. Andrés, ¿y por qué asociamos las cucarachas siempre con enfermedades? O sea, ¿realmente transmiten enfermedades graves o es más también otro de los mitos? Bueno, hasta el momento ninguna cucaracha ha sido catalogada como un vector, o sea, como un insecto que ha evolucionado con otro tipo de organismo, como un parásito, y que, digamos, en el caso que ella fuera como un vehículo para transportar el parásito, ¿cierto? Ninguna cucaracha tiene en este momento esa categoría, como sí lo tienen los zancudos, algunas moscas, algunos chinches, algún otro tipo de organismos, incluso como mamíferos, ¿bien? ¿Qué pasa? Que obviamente, pues como la suciedad de las ciudades, pues van a haber bacterias y virus que los humanos los pueden contaminar. Estos animales se consideran como, digamos, un transporte o un agente mecánico de dispersión. Finalmente, en las espinas de las patas o en sus rincones se pueden ir algún tipo de desperdicio o alguna bacteria que finalmente pueden dispersar en nuestros ambientes, digamos, la cocina, ¿cierto? O los baños que se mantienen generalmente limpios. ¿No te parece muy bacano cómo se limpia la pata? No, a mí me parece súper bacano, Pero, me parecen digamos, bonitas, a nivel no. mundial sí hay un problema grande en algunas partes donde hay muchas cucarachas, donde la población de cucarachas es enorme y finalmente pues se paran en la cocina o en los alimentos, pues las heces y caminar por ahí finalmente pues contaminan los espacios y finalmente la gente se contamina con salmonela o otro tipo de enfermedades que han sido asociadas a las cucarachas. Estamos hablando de cucarachas hoy en versión beta, Andrés. Hay muchos mitos alrededor de las cucarachas. Otro de esos mitos es que pueden vivir a una bomba atómica, que pueden vivir sin cabeza varios días. Contanos un poquito. Y sin partes del cuerpo. ¿Qué tan real es eso o qué tanta fantasía y tanto mito hay en torno a eso? No, sobre lo de tener mucha resistencia en comparación con otro tipo de animales, bien, como mamíferos de cuerpos mucho más suaves, más blandos, mucho más grandes, pues ellas tienen una ventaja muy grande. Pues primero, ser planos le permite meterse en cualquier tipo de rincón o espacio donde la contaminación o el fuego u otro tipo de elementos pues no las pueden dañar, ¿no? Sí. Entonces finalmente, cuando usted fumiga en su casa, lo que ellas hacen es que se esconden en lugares o rincones donde el insecticida ni siquiera va a entrar. Entonces ahí pueden estar viviendo muchísimo rato. No es que tengan un genoma especial contra la radiación, eso sí es un mito. Finalmente lo que hace es que su caparazón o su esqueleto externo pues solamente le confiere más resistencia contra la radiación que en el caso de nosotros.
Y ahora sobre el mito de la cabeza, pues una cucaracha sin cabeza o un insecto sin cabeza, pues puede vivir muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? El cerebro de los insectos no está solamente en la cabeza, sino que está distribuido a lo largo de todo el cuerpo. Entonces hay diferentes como cerebritos a lo largo del cuerpo. Si no hay una cabeza, las patas, las alas, el resto del cuerpo se sigue moviendo porque los cerebros siguientes pues cumplen la función, ¿cierto? De moverlo en ese caso. Porque el insecto va a morir finalmente después de un mes, que es lo máximo que se ha registrado una cucaracha sin cabeza, porque finalmente ya la inanición, pues ya el insecto se muere de hambre o muere deshidratado. Wow. Andrés, ¿es cierto que las cucarachas pueden comer casi de todo? Leí que pueden comer lana, que pueden comer Esa papel. es otra de las ventajas. Ser omnívoro en el mundo es una de las mejores estrategias para no pasar penurias. Las cucarachas tienen una de esas, digamos, de esas ventajas, y es que pueden consumir o adquirir sus nutrientes de muchos recursos o en muchas fuentes, ¿no? Obviamente en las ciudades, pues en las casas hay otro tipo de productos sintéticos que ellas han aprovechado y han sacado de ahí su alimento. Ok, ¿las podemos poner en, Sí, en la claro. mano de algún libro? No. Ay, no, esas paticas hacen muchas cosquillas. Se siente molesto, la verdad. Pobrecita, Es raro. ¿qué dirá? Se siente muy raro. Al final tiene que como unos pelos o Sí, algún las tipo patas de son agarre. peluditas. Al final tiene las uñas, un par de uñas en cada ok. pata. Y esas uñas le sirven pues, para sujetarse. Eso Entre es lo las que se uñas siente. hay como una almohadillita que le permite crear una ventosa. Y una cucaracha puede caminar por el Sí. techo, por las paredes sin caerse, porque la ventosa que tiene pues, se pega a las paredes. Pero además, cuando uno come una cucaracha, uno se da cuenta que hay espinas en las patas. Es un mecanismo de defensa. Finalmente, vemos en la imagen la cantidad de espinas que tiene. Pues cuando un animal se la mete a la boca o usted mismo la aprieta, lo que ella hace es con las patas comenzar a empujar y pues, chuza el paladar o chuza la mano, y el animal finalmente No se pues, coman las suelta cucarachas. el organismo. Andrés, hay gente que se las come. Hay países, por ejemplo, en China es muy común, dicen que además son muy ricas en ciertas vitaminas para el ser humano. ¿Eso es real? Sí, claro. La entomofagia o el hábito de comer insectos es una práctica milenaria, pues no es una cosa reciente, es una práctica que orientales y tanto como nativos americanos han practicado por muchos años, ¿cierto? Obviamente, pues cuando fuimos colonizados y fuimos, digamos, adoctrinados con otro tipo de costumbres, pues finalmente el hábito de comer insectos se perdió en nuestras costumbres. Pero si vemos indígenas del Amazonas, por ejemplo, ellos tienen una amplia gama, ¿cierto? O una lista grande de insectos que consumen, ¿cierto? En la alacena, pues, pueden comer escarabajos, hormigas, cucarachas, grillos, libélulas, ¿Y a casi qué todo se puede sabe? comer. ¿Tú has comido cucaracha? Yo he comido escarabajos, termitas, hormigas, pero cucarachas no me las como porque es el objeto de estudio. Te va a pesar, pues, que cómo O sea, me si las no voy fueran a el objeto de comer, por estudio, Dios. sería en este momento un manjar delicioso. Entonces, los estudios que han hecho sobre la, digamos, contenido de proteína, de vitaminas, ¿cierto? Y la composición de toxinas, pues han mostrado que comer insectos es mucho más saludable que comerse la carne de un cerdo y una vaca, Guau. ¿cierto? Finalmente, ¿por qué es importante? Yo sé que hay muchas campañas, entre ellas hubo una del Parque Explora que decía que las cucarachas no eran las villanas del cuento y que no debíamos matarlas ni satanizarlas. ¿Por qué es importante cuidar las cucarachas y, entre comillas, convivir con ellas? Finalmente, pues nuestros medios de comunicación, lo que es el cine y pues, la televisión en general, pues nos han intoxicado con un montón de información, muchas veces pues, sobre todo las cucarachas, que no es cierto, ¿bien? Entonces ya la gente generaliza que todas las cucarachas son malas o que ninguna sirve, o la gente pregunta, ¿para qué las cucarachas? ¿Para qué sirven las cucarachas? Pero la pregunta o la respuesta realmente es que las cucarachas son insectos recicladores y hacen un papel muy importante dentro del ecosistema. Todos los organismos que tenemos en el planeta hoy día tienen que estar ahí, ¿cierto? Okay. Cumplen una función particular. Usted saca ese organismo del ecosistema y finalmente otros se van a ver afectados, ¿cierto? Porque este podía ser la comida para los otros o finalmente regulaba los insectos o otros organismos que se lo comían a él, ¿cierto? ¡Ay, no! ¡Tampoco! Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta, por traernos esas Mami, cucarachas. Sebastián, me está Cristina, asustando. colabore en el programa y póngase una en la mano. No. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en Versión Beta. Gracias, muchachas. Mucho Son gusto. ustedes muy amables por venir aquí a hacer un show. A ustedes les vamos Y a a ti también presentar. por hacer un show, muchas gracias.
A ustedes les vamos a presentar Pergamino. Pergamino no solamente es un estado del café, sino que también es un lugar en la ciudad de Medellín y es una marca de un café delicioso que viene de 2 lugares, de Antioquia, de Fredonia y de Santa Bárbara, y que logra llevar a muchos rincones del mundo uno de los mejores cafés de nuestra tierra. Café Santa Bárbara es una compañía que está completamente integrada desde que sembramos los árboles de café en Santa Bárbara y Fredonia hasta que servimos una taza de café en nuestra tienda especializada que se llama Café Pergamino. Estamos siempre tratando de sacar diferentes orígenes, diferentes cafés, diferentes perfiles de nuestras fincas para ofrecerle a nuestros clientes en el extranjero productos diferenciados por el cual ellos estén dispuestos a pagar más. Por ejemplo, La Palma, que es una finca específica de nosotros que tiene un perfil específico y lo vendemos separado del resto de nuestra producción. Tenemos La Miel, que es un proceso que le hacemos diferente en beneficio y lo llamamos La Miel. Y Don Pedro, que es una reserva especial de un café muy rico que sacó nuestras fincas y el cliente nos pidió que lo llamáramos Don Pedro por mi padre. Digamos que nosotros tenemos más de 15 referencias de producto que vendemos en el exterior y no vendemos solamente café de nuestra finca, sino estas 15, digamos que subproductos o submarcas de nuestra marca general que es Santa Bárbara. El café de nuestras fincas llega todos los días durante cosecha acá a la planta trilladora y llega en lo que llamamos el estado pergamino, ¿cierto? El estado pergamino es todavía con la cáscara, con esta cáscara que protege el café de la humedad y de olores extraños y externos, ¿cierto? Y conservamos el café en estado de pergamino hasta el último momento, cuando lo trillamos, ya sea para exportarlo en verde o para consumirlo acá en nuestra tostadora. La trilladora es una máquina que con un tornillo grande le da vueltas al café y lo va como presionando uno contra el otro y le va quitándole ese pergamino que les mostraba. Entonces este café ya está procesado, ya está trillado, como ven no tiene ningún grano defectuoso. Entonces esto ya es el producto que metemos en los sacos de fique recubiertos con las bolsas plásticas y exportarlo ya hacia el extranjero o que utilizamos en nuestra planta tostadora para servir en nuestra tienda o a nuestros clientes institucionales. Tenemos 2 tostadoras, una más grande que la otra. En esta pequeña tostamos todos los microlotes, los lotes pequeños que tenemos en la tienda como ediciones especiales, son tostadas en esta máquina. Nuestras máquinas dependen de un maestro tostador estar siempre pendiente de ellas. Van a ver que siempre está mirando el café, lo está oliendo, está viendo cómo se desarrolla, está cambiando la temperatura por si está desarrollando muy rápido, muy lento, la entrada del aire. Dependiendo de la materia prima que estamos tostando y cómo la vamos a utilizar, si la vamos a tirar en expreso o en filtrados lentos o para ciertos tipos de máquinas de café, nosotros depende también cómo tostamos el café. Y ya empacamos en nuestro empaque que ya viene, ya le marcamos entonces la fecha de tostión y con la edición que es el café. Entonces este origen es pajarito. Acá viene toda la información de pajarito, la variedad del árbol, de dónde viene, la altura, los acentos. Y igual tenemos para todos nuestros cafés, cada uno tiene su origen diferente. Todo el café que van a encontrar acá para comprar o el café que utilizamos para preparar siempre tiene solamente un par de días de tostado. Y una cosa muy importante es que nosotros molemos al instante, entonces nosotros nunca tenemos café molido. El café cuando se muele empieza a perder muchos sus atributos, entonces cuando un cliente viene a pedir una bolsa de café porque se la quiere llevar para un regalo o para consumir en la casa, nunca ese café está molido, siempre está en grano y le preguntamos a la persona para qué método de preparación lo quieres moler, si lo quiere moler y se lo molemos al instante. Cuando nosotros vamos a preparar acá, molemos al instante la preparación.
muchas personas no saben que entre cafés buenos hay diferencias. Mucha gente dice, café bueno y café malo, ¿cierto? Café tipo consumo, pasillas, y café bueno tipo exportación. Cuando nos damos cuenta que el mundo del café es tan complejo como cualquier mundo sofisticado, bacano, de las cervezas artesanales, de los vinos, de los vinos de alta calidad, de la gastronomía, que hemos visto que en la ciudad pues hay un auge de gastronomía de muchos tipos, de muchos orígenes, la gente empieza como a darse cuenta que el café es más allá que simplemente una bebida de rutina, que no es una bebida simplemente para tomarse su café con los amigos y compartir, sino que hay una cantidad de información detrás de esa bebida que la puede hacer más interesante a la hora de disfrutarla. Esa es la frase. Todos eran risas hasta... Bueno. Todos eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Es un trino de arroba con N de negrito. Tenemos noticias para los amantes de Star Wars. Todavía no sabemos si buenas o malas, pero los señores de Disney, que recuerde ahora son los dueños de Lucasfilms, anunciaron esta semana en su sitio web dedicado a Star Wars que tendrán una nueva entrega de Star Wars y una película exclusivamente dedicada al gran personaje Han Solo. Ya va, momento. La semana antepasada no estábamos haciendo un especial o estábamos hablando del lanzamiento de una nueva edición de Star Wars. O sea, ni siquiera se ha lanzado y ya están hablando ¿de qué? ¿De un nuevo lanzamiento? Sí, claro, así es el negocio de Hollywood, mi querido amigo. Esta película de Han Solo saldrá en el año 2018 y contará la historia de este personaje ladrón y héroe de las primeras 3 películas de la saga antes de encontrarse con 2 de los personajes en el planeta Tatooine. Este proyecto va a ser dirigido por Christopher Miller y Phil Lord, que son reconocidos por su trabajo en la película de Lego, y será una nueva entrega en la que Han Solo se verá la evolución hasta que se convierte en el personaje que luego conocimos. El guión, dicen los expertos, además era escrito también por uno de los talentos que ha acompañado varias de las películas de la saga de Star Wars, que son los señores Lawrence Kasdan y John Kasdan. Lawrence ha sido escritor de varias películas, como por ejemplo del Imperio Contraataca, del Regreso del Jedi y de The Force Awakens, y su hijo también fue escritor de buenas películas, por lo que se espera, según los fanáticos, que esta entrega tenga no solamente una buena historia que contar, sino que la historia de Han Solo no se salga de la historia que ha venido contándonos durante estas 6, ahora 7 películas Star Wars. Además, dijeron, Sebastián, que no solamente se van a quedar con estas 2 entregas, sino que tienen más para sus fanáticos. Hay que aclarar algo para poder referenciar bien la noticia. Recuerde, Disney le metió una plata y compró los derechos de toda la saga de Star Wars para su explotación, su emisión y obviamente todo lo que tiene que ver con su producción. Antes pertenecía al estudio de George Lucas y Lucasfilms, y lo primero que anunciaron fue la filmación, como ya decía Cristina, de Star Wars, el episodio 7, que es The Force Awakens, y la fecha de estreno sería probablemente el próximo 18 de diciembre de este mismo año. Adicional, esta no sería la única película que veríamos dentro de la pantalla grande, sino que también ya confirmaron que Star Wars tenía una nueva entrega, que sería el episodio 8, que se estrenaría en mayo de 2017. Disney también confirmó que se haría una película independiente de 3 trilogías para 2016 y se llamarán Rogue One y sería dirigida por el director Gareth Edwards. Vamos a escuchar mejor el intro de Dragon Ball después de esta pausa, aquí en versión beta.
es una Biblia es una iniciativa del colectivo español Arquitectives, quienes convirtieron cabinas telefónicas que ya nadie usa en bibliotecas públicas y compartidas. Usted puede tomar el libro que quiera, un libro libre que no tiene dueño, y puede llevárselo a su casa, volverlo a llevar a la cabina o sustituirlo por otro y así compartir el placer de la lectura y, por qué no, de algunos libros que ya no tienen lugar en nuestra biblioteca. Es un proyecto que usted también puede buscar en redes sociales, los encuentra en Facebook como Esto es una Biblia. Ya se puede respirar, Paula. Ya sí. Bueno. Hace algunas semanas les hablamos del resurgimiento de Dragon Ball a través de una nueva entrega de una película. Pues precisamente nos encontramos por esos días que en Japón se estaría lanzando su nueva temporada y en televisión le llamamos cabezotes a eso que abre el programa, el videito que abre el programa y el que lo cierra. Así que veamos un poquitico de lo que es nuestro recomendado aquí en versión beta para que usted se antoje aún más de lo que será esta nueva entrega, por lo menos para Japón. Ahí no va a entender mucho, pero aquí está, recomendado en versión beta. Aunque salen caracteres en japonés y en el idioma original, en el que probablemente usted no entienda mucho, ya puede ver en YouTube la introducción de la nueva temporada de Dragon Ball Super, en la que muestran algunas de las imágenes de los personajes de esta entrega y entre ellos algunos de los villanos que tendrán que enfrentar. También pueden disfrutar de la canción final, que si bien las imágenes no son tan atractivas como las del inicio, nos recuerdan esa famosa silueta de un pequeño que tenía cola y que iba caminando, ¿sí?, y que nos acompañó durante muchos años cuando la perubólica era el rey de la televisión. A ustedes, fanáticos de Dragon Ball, les recomendamos que vea la introducción y el cierre, lo que conocemos como cabezotes de esta nueva temporada de Dragon Ball Super que se estrenó ya en Japón. Veamos un pedacito precisamente de lo que se conoce como el ending o cabezote final. At long last. The hour of my ascension. Creo que este no es Dragon Ball Z, Cristina, nos equivocamos de serie. No, pero ¿eso qué es? ¿O es un capítulo entero y ese es uno de los nuevos malos de Dragon Ball No, Super? creo que esto fue algo que se nos filtró ahí de repente. ¿Y por qué se nos filtró ese capítulo y de dónde salió? Cucarachas, las cucarachas estaban pasando por ahí. Debe ser ahora sí. Vamos a ver un pedacito del ending de Dragon Ball Super. Venga, yo al final no supe si Goku se quedó siendo un dios y por eso era que no envejecía, ni moría, ni nada de eso. Yo tampoco sé. Bueno, en fin, ¿qué Vamos a aprendiste hoy? investigar. Que las cucarachas se lavan las patas, yo no sabía eso, la verdad. ¿No viste cuando se lavaban las antenas? Las antenas, era muy chistosa y Que no hay escondía que la cabeza. matarlas porque ayudan como para también, limpiarse. o sea, no hay que pisarlas. La única forma de controlarlas es fumigando y que ayudan en todo el proceso, toda la cadena que tenemos en nuestro planeta. Nosotros nos vemos mañana con más actualidad de tecnología a 6 de la tarde aquí en el canal Lune en versión beta. Chau, chau. Se me abrió la falda.